Buenos días, muchachos. Viernes, por fin, y el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Entonces, muchachos, después de una semana muy dura, muy difícil, porque hemos trabajado las actividades fuertemente, yo sé que ustedes lo han hecho muy bien, hemos estado monitoreando esas actividades y sé que el trabajo que han tenido ha sido arduo, pero ha sido con mucho entusiasmo. Se agradece también y se felicita la acción de los padres de familia por esta tarea que están realizando. Hoy día vamos a trabajar el paso número 5, que es sobre la situación económica que está viviendo el país y que están viviendo las familias en nuestro país. Las respuestas van a ser sencillas, van a ayudar en casa a sus familiares con las respuestas y otras también las van a investigar y las van a revisar dentro de las redes sociales. Ustedes van a ver cuál va a ser la fuente más fidedigna que podrían tomar. El tema del proyecto de esta semana es por un regreso seguro a nuestras actividades, protocolos sanitarios que salvan vida. Ya conocemos el objetivo, justamente es tomar acciones, promover acciones para cuidar nuestra salud y promover las acciones para cuidar la salud de nuestra familia, no olvidando esos protocolos que son medidas que van a salvar nuestras vidas y las de los demás. En la actividad número 5, que tiene como título Transformando mi modo de proceder en el uso consciente de protocolos sanitarios, ¿qué nos dice la gerenta o presidenta de Fondo Monetario Internacional? El impacto económico es y será severo. Sin embargo, entre más rápido se detenga el virus, más rápido y fuerte será la recuperación. Es que este virus no solamente nos ha traído situaciones difíciles con respecto al encierro o a estar guardados en nuestra casita, también ha traído grave crisis económica en los hogares y en el país. El Estado, los estados del mundo han tenido que tomar medidas muy estrictas. Entonces, tú vas a hacer como primera parte de la actividad de hoy día un listado, un sencillo, detallando cómo ha cambiado tu vida por la situación económica antes y después de la pandemia. ¿Está bien? Cómo era antes y cómo es, cómo es después. Quizás no podemos decir después de la pandemia porque esta no ha terminado. Tendríamos que decir antes y ahora. ¿Está bien? Aumenta crisis económica en nuestro país y el mundo. El Ecuador ha sido uno de los países de mayor riesgo en América Latina. Nosotros conocemos que están en primer lugar Brasil, luego tenemos también a México y luego tenemos a Perú, entre los países más afectados por el COVID. Pero el Ecuador también está entre esos grupos de afectados. El Estado ha tenido que tomar grandes medidas económicas que han afectado el bolsillo de los ecuatorianos, el bolsillo de todos nosotros. Incluso los maestros también hemos sido afectados con el sueldo eh, por esta situación, ¿no es verdad? Estas medidas económicas es para evitar que nuestro país se caiga. Hemos tenido recesión económica, tenemos falta de trabajo, personas que los han despedido, aún estando 10, 15, 20 años en una empresa, en un lugar de trabajo, los han despedido, las liquidaciones han sido sumamente bajas, hay mucho desempleo, falta de dinero, reducción de salarios, como les indicaba, despidos, eh, porque la producción está reducida, entonces las empresas tampoco pueden mantener a tantas personas dentro de sus fábricas, dentro de sus empresas. La producción se ha minimizado en la parte de turismo, en la parte del sector servicios, esta también ha sufrido grandes problemas porque no se puede visitar los distintos lugares que tiene nuestro país y que tiene el mundo. Y tanto así, muchachos, que los vuelos han sido cancelados, las aerolíneas se han visto sumamente afectadas, se han cerrado los aeropuertos, se han cerrado las estaciones de trenes, se han cerrado los terminales, los buses interprovinciales, cantonales y que circulan dentro de los urbanos, que circulan dentro de la ciudad, también están ya circulando, pero con el 50% nada más
de su capacidad. El Estado ha gastado mucho en insumos médicos, en equipos especiales para cubrir la emergencia, para evitar esos rebrotes masivos. Se sigue manteniendo el semáforo en amarillo, que con este tendríamos y seguimos teniendo muchas restricciones, especialmente para los locales, centros comerciales, para eventos. Entonces, la economía en nuestro país está manejándose al 50%, está poquito a poco reactivándose. ¿Sí? Esto puede llevar a la quiebra a muchos negocios han tenido que cerrar, muchas financieras han tenido que dejar de seguir trabajando, por eso han despedido a su personal y se prevé que la situación no va a ser mejor, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando porque esto no ha terminado. Tenemos, muchachos, aquí unas preguntitas que ustedes van a realizar con respecto a esta situación económica que está viviendo el mundo y que está viviendo el país en general. Lo que ustedes ven aquí es un pequeño cuadro donde se hace relación de cómo estaba el país antes, cómo se prevé que haya el cambio económico para el 2021 y cómo está ahora. O sea, estamos menos del 6.30%, es decir, estamos sumamente afectados, lo que les acababa de indicar hace un ratito. Entonces, la primera pregunta que ustedes van a contestar es, ¿qué expectativas e ilusiones tienen referente a la economía de nuestro país? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes guardan, que ustedes creen que están dándose en nuestro país? La segunda pregunta es, ¿qué te preocupa sobre la situación económica de tu familia? La tercera, ¿qué propuestas podrías mencionar para mejorar la economía de tu familia y de tu comunidad? Ahora se están viendo muchos emprendimientos en los hogares, hay familias enteras que están trabajando juntas, que están haciendo comidas, que están haciendo tiendas virtuales, que están invitando a las personas que compren por medios de las redes, que están llevando a domicilio productos, están emprendiendo, están haciendo cosas nuevas. Lo importante es no dejarse caer, es seguir adelante, que haya un medio donde entre dinero para poder solventar las necesidades. Entonces, se están promoviendo, se están haciendo muchos emprendimientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué emprendimiento, qué propuesta tú le darías a tu familia para mejorar esa economía, ¿no? ¿Qué necesitas para conocer más sobre este tema? Puedes revisar mucha información sobre estos emprendimientos, puedes revisar muchas fuentes dentro del internet junto con tu familia. De repente, si tienen una idea, echarla en pie y ver qué tal les va, ¿verdad? Aquí les voy a dejar algunos, muchachos, algunos modelos de líneas de tiempo, que es la siguiente tarea que ustedes van a realizar. Esta línea de tiempo van a colocar desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cómo está venido dando la economía y cuáles son las acciones que han venido tomando nuestro país, no el mundo, hagan de nuestro país. ¿Qué acciones ha venido tomando nuestro país con respecto, muchachos, a esta situación del COVID desde el mes de marzo? Por ejemplo, aquí podrían poner ustedes que empieza la cuarentena, que empezaron a cerrar los negocios, que estábamos en semáforo en rojo, luego que en el mes de abril las cosas se agudizaron, seguíamos en rojo, los transportes no circulaban, los negocios estaban cerrados. ¿Qué acciones se tomaron? El Estado, cómo ayudó, cómo se ayudaron ustedes, cómo se ayudó la familia, si se intercambiaban los productos, en fin, qué acciones se fueron tomando, no a nivel del mundo, sino a nivel de nuestro país. De repente el Estado, ¿qué hizo el Estado? Promovió bonos para las personas. Claro que sí, ustedes tienen que colocar aquí, el Estado promueve bonos para superar la crisis económica de este mes, en fin.
van a trabajar con su familia, otra parte la van a revisar en el internet sobre las acciones económicas que se han ido tomando en el país. Aparte que yo ya te di algunas que las encuentras tú aquí, ¿no? Algunas que las encuentras aquí de las situaciones de la crisis, pero tú vas a poner acciones que se tomaron para que esta crisis, para que esta crisis fuera superada. ¿Está bien? Aquí hay otros modelos más de estos esquemas que te estamos pidiendo sobre líneas de tiempo, sobre las situaciones que se fueron tomando para mejorar esta crisis. Por último, muchachos, aquí ustedes van a tener que reflexionar sobre el incumplimiento de protocolos de bioseguridad en tiempos de pandemia, cómo aumenta la crisis de nuestro país. A veces nosotros no estamos tan conscientes de la situación. Miren, esta semana la señora alcaldesa ha tenido que tomar medidas extremas en la ciudad. ¿Qué ha estado sucediendo? En muchos hogares ya están haciendo reuniones sociales, están haciendo fiestitas, que en una casita, que en la otra, y no se estaba haciendo nada. Pues la medida que ha tomado es una multa para los dueños de casa. ¿Cuál es la multa? Si es la primera vez, un salario básico. Si es la segunda vez, 2 salarios básicos. Si es por tercera vez, 3 salarios básicos, y así va sucesivamente. Entonces, muchachos, hay que tomar a veces medidas extremas para evitar que esta situación que se ha venido dando aumente. Si en nuestra ciudad aparentemente estamos un poquito estables, entonces sigamos manteniendo esa estabilidad. Pero no, nosotros creemos que ya estamos libres del COVID y empezamos a hacer reuniones sociales, fiestitas, y entonces han tenido que tomar medidas extremas nuestra alcaldesa con respecto a eso. Entonces, si nosotros incumplimos los protocolos de bioseguridad, esto va a aumentar la crisis de nuestro país porque el Estado va a tener que invertir mucho más en los hospitales, en insumos médicos, en infraestructura, va a tener que invertir en situaciones de alimentación, ayuda social. Entonces va a aumentar el hambre, va a aumentar la crisis en los hogares de nosotros, el comercio va a volver a disminuir y va a haber otra vez recesión económica. Entonces, si ya estamos saliendo un poquito de esta situación económica que estamos ya, como quien dice, volviendo a surgir, debemos seguir cuidándonos. El resto del país, que desconoce por la prensa, los medios de comunicación, que está muy difícil, que las ciudades están tremendamente afectados por el COVID y han tenido que volver del semáforo amarillo al rojo. Entonces, por esta situación, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cumplir esos protocolos de bioseguridad. Yo te invito a que te asomes a la ventana el día de hoy y observes. Observes cuántas personas pasan sin mascarilla, observes cuántas personas pasan sin los cuidados que deben tener. Y respecto a eso, reflexionen, muchachos. Reflexiona lo que está ocurriendo. En insumos médicos, mira, todo estas cosas que están aquí, obviamente el Estado tiene que invertir, pero en vista de esta crisis ha tenido que hacerlo mucho más. Estas pruebas no era un gasto que estaba previsto, sin embargo, se han utilizado cientos de miles de estas pruebas. Estos son gastos, es dinero. Los transportes ya no van al 100%, solamente van al 50% de su capacidad. Entonces, también están perdiendo. ¿Está bien? Al nosotros no usar la mascarilla, estamos perdiendo nuestra salud y estamos perdiendo porque tendremos que buscar un centro médico, buscar medicina, y muchas veces el dinero no lo hay. Esto nos ha llevado a que caigamos en un estado de corrupción, ¿sí? Porque mucha gente se ha aprovechado para vender estos productos, esconderlos y estafar. Entonces, muchachos, las farmacéuticas han sido las grandes beneficiarias porque la medicina ha sido necesaria su utilización. Hoy estamos en espera de una vacuna en el mundo. Ojalá y muy pronto la tengamos, muchachos.
esa vacuna, esperemos que no salga a altos costos, esperemos que salgan a costos razonables para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Entonces, reflexionemos sobre esto. El incumplimiento de estos protocolos de bioseguridad de la comunidad, de nosotros como miembros activos, ciudadanos globales de una sociedad, debemos de cumplirlos. Si nosotros no cumplimos con esos protocolos, estaremos cayendo y aumentando la crisis económica de nuestro país. Entonces no vamos a salir de la crisis y del pozo que hemos caído, muchachos. ¿Sí? Muchas gracias, muy amables, como siempre ustedes. Feliz fin de semana, para mí siempre es un gusto estar con ustedes, conversar con ustedes, los quiere mucho. Su maestra Silvia Santana, un abrazo a la distancia, niños.